En este video tutorial te voy a explicar cómo es el funcionamiento de una bomba de calor utilizada para preparar agua caliente sanitaria. Es un sistema que está creciendo muchísimo aquí en España, ya que es considerado un sistema que utiliza energías renovables, concretamente el calor contenido en el aire para calentar el agua. Así que si quieres vivir de esto, tendrás que conocer su funcionamiento. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. En la actualidad, para producir agua caliente sanitaria existen varias formas de conseguirlo, pero si queremos utilizar una energía limpia tendremos que dejar a un lado tanto las calderas de gasoil como las calderas de gas y pasar a utilizar la energía eléctrica como fuente para producir agua caliente sanitaria. En este caso, actualmente existe un sistema que consiste en un termoeléctrico, es decir, mediante una resistencia le aplicamos una tensión, circula una corriente y desprende un calor. Pero tiene como inconveniente que para producir 1 kilovatio de energía térmica consume 1 kilovatio de energía eléctrica. Pero en el caso de una bomba de calor para agua caliente sanitaria, consumiendo 1 kilovatio de energía eléctrica puedo llegar a producir algo más de 3 kilovatios de energía térmica. Por lo tanto, el ahorro es considerable, ¿sí? En este caso, si vamos a la hoja de características de los fabricantes de una bomba de calor en concreto, vemos que aquí nos especifica las prestaciones para un recipiente, para un depósito de 100 litros. Y nos dice que el COP es de 2,6 o en el otro caso de 3,4. ¿De qué va a depender que el COP, que es el coeficiente de operación, el que nos mide el rendimiento, es decir, si el COP es de 2,6, quiere decir que produce 2,6 kilovatios de energía térmica de calor y solo consume 1 kilovatio de energía eléctrica. Entonces, ¿por qué varía en un caso y en otro? Bueno, pues simplemente varía, si te das cuenta, el COP para el apartado E. El apartado E, como ves, dice valores alcanzados para una norma, concretamente esta de aquí, con una temperatura del aire de ambiente de 7 grados y una humedad relativa del 87%. Para una temperatura del agua de entrada de unos 15 grados y una temperatura de consigna, es decir, la temperatura que queremos conseguir del agua caliente de 55 grados centígrados. En el caso de B, cuando el rendimiento es de 3,4, es decir, puede producir 3,4 kilovatios de energía térmica de calor y solo consumir 1 kilovatio. En este caso, me están diciendo que la temperatura ambiente es de 20 grados, con una humedad relativa del 37%. Y la temperatura del agua lo mismo, de 15 grados y la consigna de 55. Es decir, para aumentar 40 grados la temperatura tiene un COP de 3,4. Entonces lo que estamos viendo, como ya te explicaré, es que cuanto más frío esté el aire de ambiente, menos rendimiento tiene la bomba de calor, ¿vale? Y otras cosas, y otra cosa importante, y es que cuanto mayor sea la temperatura del agua caliente que queramos conseguir, también el COP disminuirá. Y esto lo vas a entender cuando te explique técnicamente cómo funciona la bomba de calor, ¿sí? Bien, en este caso, la bomba de calor va a tardar un tiempo en llegar a alcanzar la temperatura de consigna. Imagínate que queramos conseguir una temperatura de consigna de 51 grados. Entonces nos fijamos en esta línea y estamos viendo que a mayor temperatura, evidentemente el agua se va a conseguir alcanzar esa temperatura más rápidamente. Por ejemplo, si la temperatura del aire de ambiente es de 10 grados, tardaría unas 7 horas en alcanzar esos 51 grados centígrados. En cambio, si el aire está a 0 grados, tardaría unas 11 horas. Es decir, cuanto más frío esté el aire de ambiente, más tiempo tarda la bomba en conseguir calentar ese agua, evidentemente. Vale. Vamos a ver, básicamente una bomba de calor, como ya te había explicado en temas anteriores, es una máquina frigorífica básica que está compuesta por un compresor, un condensador, un dispositivo de expansión y un evaporador. Toda esta máquina frigorífica está alojada, como ves, aquí en la parte superior de la bomba de calor. Ahí donde está toda
toda la maquinaria integrada, a excepción del condensador, que estaría aquí, el serpentín del condensador, en la parte baja, ¿vale? Este cabezal, que en la parte superior, puedes ver aquí ni más ni menos que el evaporador. Es un evaporador que hacemos entrar por aquí el aire de la calle o de otro sitio, y pasaría a través del evaporador, y el evaporador lo que hace es absorber calor de ese aire, ¿sí? Ese calor que absorbe es para evaporar el refrigerante que está circulando por el circuito frigorífico. Bien, y el resto del aire lo tira por este otro lado, por este lateral. Bien, básicamente, para tener claro si la bomba de calor está funcionando correctamente o no lo está haciendo correctamente, debemos siempre de chequear 4 temperaturas y 2 presiones. Las presiones son claras, la presión de alta y la presión de baja, que podemos medir en la bomba de calor. Respecto a las temperaturas, pues la primera temperatura que nos encontramos es la temperatura a la entrada del compresor, ¿vale? Luego también tendríamos que medir la temperatura a la salida del compresor, y luego en el dispositivo de expansión qué temperatura entraría el refrigerante, y a la salida del dispositivo de expansión, ¿vale? Normalmente suele ser una válvula de expansión electrónica o termostática, ¿sí? Normalmente se suele utilizar como refrigerante el R134A, pero sí es cierto que la tendencia en el mercado es a utilizar refrigerantes que sean más respetuosos con el medio ambiente, ya que el 134 tiene un poder de calentamiento del planeta mayor que otros refrigerantes como el R290, ¿vale? Normalmente se aconseja alcanzar la temperatura de consigna hasta unos 65 grados centígrados. Bien, incorpora una tecnología que consiste en una resistencia de apoyo, porque si en un momento dado queremos aumentar la rapidez para calentar ese agua, pues haríamos uso de esta resistencia eléctrica. Los ahorros, como ves, que se consiguen son del 70% en la factura comparada con otros sistemas como los termos eléctricos. Bien, aquí puedes ver el circuito frigorífico de esta bomba de calor, ¿vale? Más o menos son todas muy parecidas. Vamos a centrarnos en el compresor, ¿vale? Un compresor de scroll normalmente o rotativo, que introduce en el ambiente muy poco ruido. Estas bombas de calor proporcionan muy poco ruido, unos 38 decibelios, vamos, casi menos que un frigorífico, ¿vale? Y lo que vemos es que aquí en el compresor tendríamos la salida, en la tubería de descarga, iría hacia el serpentín que está dentro del acumulador de agua caliente sanitaria, para ceder ahí el calor, ¿vale? Luego retornaría, y ahí lo que hacía, como ya sabes, el refrigerante se condensa, pasaría de gas a líquido, y ahí desprende calor en ese proceso térmico. Al desprender calor calienta el agua. Bien, luego el refrigerante en estado líquido pasa a través del filtro y llega al dispositivo de expansión, donde se reduce la presión. Al reducir la presión, automáticamente ese refrigerante se evapora, pero para evaporarse necesita absorber calor, y el calor lo absorbe del aire que atraviesa el evaporador. Bien, ese refrigerante ya sale del evaporador evaporado en estado de vapor y llegaría al compresor y se cerraría el circuito. Entonces, como ves, lo que hace el refrigerante es de ser ni más ni menos que el contenedor del calor. Primero absorbe el calor del aire y luego lo cede en el condensador al agua, ¿sí? Vamos a ver, los puntos de medida, como te dije antes, son estos: a la entrada del compresor, a la salida del compresor, a la entrada del dispositivo de expansión y a la salida. ¿Por qué estos 4 puntos? Porque estos 4 puntos nos permiten, ni más ni menos, que dibujar el ciclo frigorífico sobre el diagrama presión-entalpía del refrigerante, y así saber si la máquina está funcionando correctamente. Concretamente nos tendríamos que fijar en el recalentamiento y en el subenfriamiento, como ya te expliqué en el curso de instalaciones frigoríficas. Bien, dado que el evaporador va a trabajar algunas veces
con temperaturas por debajo de cero, evidentemente se va a formar hielo en el evaporador y cada cierto tiempo necesitaremos desescarchar, es decir, eliminar ese hielo. Para ello, lo que cuenta el sistema es con una electroválvula, el número 19, y esta electroválvula lo que hace es que el gas caliente que sale del evaporador circularía hacia el evaporador, consiguiendo aumentar la temperatura y desapareciendo ese hielo que está formado en el evaporador, ¿vale? También, como ves, dispone de presostatos de seguridad, uno instalado en la parte de aspiración y otro instalado en la parte de descarga, ¿sí? Bien, vamos a considerar que la temperatura del aire de la calle de ambiente es de 7 grados centígrados. Esto va a condicionar a que la temperatura a la que va a evaporar el refrigerante en el evaporador sea menor y vamos a suponer que sea de 0 grados centígrados. Por tanto, mediríamos una presión absoluta de 3 bares. Medida con el manómetro sería de 2 bares. Bien. Por otro lado, la temperatura de consigna del agua caliente queremos situarla en 55 grados centígrados. Esto va a suponer que la temperatura de condensación tiene que ser mayor. Vamos a suponer que esté condensando a 65 grados. Bien, lo que supondría una presión cerca de los 20 bares. Pues bien, fíjate que la eficiencia con la que trabaja la bomba de calor en modo calefacción va a ser el cociente entre la potencia calorífica que desarrolla dividido de la potencia del compresor, ya que la potencia del compresor, el trabajo del compresor, supone el mayor consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, si dividimos este factor entre estamos viendo que cuanto menor sea el trabajo del compresor, mayor será la eficiencia, mayor será el COP. Fíjate que cuanto más cerca esté la presión de alta de la presión de baja, el trabajo del compresor es menor y por lo tanto la eficiencia de la máquina es mayor. Por eso te decía que cuanto mayor sea la temperatura del aire de la calle, del aire de ambiente, mayor va a ser esta presión, menor relación de compresión y mayor rendimiento de la máquina frigorífica. De la misma manera, cuanto menor sea la temperatura de consigna, menor será la temperatura de condensación, esta línea disminuirá y la relación de compresión será menor y el trabajo del compresor será menor y por lo tanto el cociente entre la potencia calorífica desprendida del condensador y el trabajo del compresor será mayor. Por lo que respecta a la placa electrónica, como puedes observar, aquí lleva conectadas las ondas de temperatura, por ejemplo la del depósito, la sonda superior del depósito y la sonda de temperatura instalada en la zona media del depósito. Recuerda que cuando el depósito es alto, el agua caliente se estratifica. La mayor temperatura siempre va arriba y la menor temperatura siempre va abajo. Entonces nos interesa saber esas dos temperaturas, la parte media y la parte superior. También tenemos aquí una salida para proporcionar el sistema de anticorrosión, ¿vale? Que consiste en el ánodo de corriente impresa. Y también sendas sondas de temperatura, una instalada en el evaporador para saber cuándo termina ese deshielo. Cuando esta sonda mida una temperatura de 8 grados, 7 sobre cero, evidentemente es que ya no habría hielo, ¿vale? Y también dispone de una sonda de temperatura ambiente, del ambiente donde estaría el aire que aspira esa bomba de calor, ¿vale? También tiene el contacto del presostato de baja para seguridad. Por lo que respecta a las salidas, como puedes observar, las salidas son de tipo relé, es decir, tenemos aquí los contactos de los diferentes relés. Concretamente el R2 es el que va a controlar la resistencia eléctrica, la de apoyo, ¿vale? Fíjate que el neutro está conectado directamente a la resistencia, pero en cambio la fase, la línea, está en serie con el contacto de R2. Por lo tanto, si se cierra este contacto, quedarían aplicados los 220 volts, 230 de la tensión de la red eléctrica que estemos utilizando. Y fíjate también que lleva un termostato de seguridad de esa resistencia eléctrica.
Por lo que se refiere al compresor, fíjate que también está controlado por este contacto R1, ¿vale? Y también está controlado por la protección térmica que lleva el compresor, el famoso Clixon, y también el presostato de alta presión, ¿vale? También puedes ver aquí el condensador que se utiliza, el condensador eléctrico, el capacitor, que se utiliza para aumentar el parte arranque del motor monofásico del compresor. También tenemos la electroválvula del deshielo, que estaría controlada por la salida R3, y también por último veríamos aquí el ventilador del evaporador, que tiene dos velocidades, ya que tiene dos contactos, y fíjate que por esta línea estaría llegando el neutro y por esta línea estaría llegando las dos fases para conseguir dos velocidades. Y por último, nada, conectar aquí la entrada de información de la tarifa, es decir, podemos utilizar un sistema consistente en un reloj, lo más básico, que nos indique con un contacto abierto o cerrado, el estado de un contacto abierto o cerrado, si tenemos que funcionar o no, dependiendo de la tarifa, donde nos interesa más que la bomba trabaje. Evidentemente aquí en España, si utilizamos la discriminación horaria, nos interesa más trabajar desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ya que es donde más barata es la energía eléctrica, ¿vale? Bien, y por último, la salida R6, que sería la salida que especifica como el borneo de control de aporte hidráulico, es decir, si quisiéramos tener aporte de un sistema auxiliar para calentamiento del agua caliente sanitaria. Bien, por lo que respecta a la ubicación de la bomba de calor, podemos instalarla en el garaje, es decir, en un cuarto sin calefacción, lo que permite recuperar las calorías gratuitas liberadas por el motor del coche que tengamos o de aquellos electrodomésticos que tengamos en el garaje. Es decir, ellos desprenden calor y ese es el calor el que va a aprovechar la bomba de calor, ¿vale? En el caso de que se instale la bomba de calor en un lavadero, pues permitirá deshumectar ese ambiente y además recuperar las calorías que cederían esos dispositivos de lavado, la lavadora, etcétera, ¿no? También podemos utilizar la bomba de calor, instalarla en un cuarto habitable y donde podremos obtener las calorías gratuitas de ese local, ¿no? También podemos ubicar la cámara de tal manera que extraiga el aire de la cámara de ventilación, siempre que sea el habitáculo de esa cámara de ventilación mayor de 30 metros cúbicos, ¿vale? La cámara de ventilación también tendrá que tener una temperatura superior a 0 grados, ¿sí? En caso de que la cámara de ventilación esté mal aislada, aumentará las pérdidas térmicas de dicho cuarto donde esté instalada la bomba de calor. Es decir, que la bomba de calor aspirará el aire de la cámara de ventilación y lo desprenderá hacia el ambiente, ¿vale? Por último, en el caso de que queramos instalar la bomba de calor extrayendo el aire de ambiente del exterior y cediéndolo, ten en cuenta que esos dos tubos tienen que estar separados como mínimo 700 milímetros, ya que si están más juntos podrá haber un cortocircuito, es decir, que el aire que se extraiga sea el mismo que o parte del que se está evacuando, por lo tanto disminuirá muchísimo el rendimiento de esa máquina térmica, ¿vale? De esa bomba de calor. Sí es cierto que al extraer el aire de ambiente de la calle, pues su rendimiento va a depender de la temperatura del aire. Evidentemente, si estamos en ambientes fríos, pues el rendimiento de la máquina va a ser peor. Sí, bien, pues por último, como es una máquina frigorífica, el aire al pasar por el evaporador y estar frío, la humedad contenida en el aire se va a condensar y será necesario disponer de un sifón, será necesario disponer de una toma de evacuación de condensados. Y para asegurar los malos olores y demás que no tengamos, pues hay que establecer un sifón como recomienda el fabricante, ¿sí? Bien, pues nada, hemos llegado hasta el final. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado y el próximo día más. Chao.